Ain't it sad? And still there never seems to be a single penny left for me. That's too bad. Feliz año, queridos oyentes. Feliz año a todos. Esperemos que hayáis sido muy buenos estas fiestas y si no lo habéis sido, por lo menos pues que no hayáis acabado en la comisaría, vaya. Empezamos esta nueva temporada de Fama y Farándula, bueno, temporada más bien cambio de año, con aquí a mi verita, Miguel Fachado. Buenos días. Muy buenos días, Alberto. Bueno, feliz año, evidentemente, a todos los santiagueses. O sea, qué fantasía. Bueno, la verdad, ya desde siempre, o sea, el número 2025 me parece una fantasía. O sea, yo creo que la combinación... 2025. Yo creo que, o sea, la combinación, además, es un año que promete por el cual, evidentemente, no va a hacer que seamos menos ácidas. Quiero decirte. Solo te digo que llevamos 20 años sin poder hacer la rima fácil. Déjate la rimita. La rimita la dejamos para luego porque tenemos bastantes cosas que contar, o sea, de las que hablar. Pero bueno, principalmente eso, nada. Feliz año para ti también, Eso, Alberto. igualmente. Por muchos años más haciendo radio. Para toda nuestra audiencia. Que nunca se sabe. Y me van a permitir comentarles una nota al pie. Bien, este año, como propósito de año nuevo, dadas las quejas, me retransmiten que hagamos propósito de ser menos duras con la gente. Bueno, duros en este caso. O sea, ¿duros o realistas? Bueno, entonces que seamos más Sinceras. buenos, que no comentemos así tan a sangre. Bueno, Pero no lo vamos a hacer. Vamos no. a intentar. Nos va a durar minuto y medio, ya lo sabes. No, vamos a ser buenos, vamos a ser templados, un programa blanco, que es lo que la audiencia viene buscando. Un programa que no se mete con nadie, que no habla mal de Eso es nadie. aburridísimo. Lo que necesitamos es un poco de energía. De hecho, No. hay una gran parte de nuestros seguidores que les fascina el momento acidez. Obviamente. Pues pero también hay que repartir con los chicos, me dijeron, ¿eh? Y no paramos también de decirlo. También Hombre, el Estegasi, carajo, cada vez que sale le caen por todas partes. Ese, como muchos otros, quiero decirte. Pero sí que es cierto que, ¿cómo te digo? O sea, dependiendo de quién, hay gente que se pone más creativa que otra buscando el looking. Entonces, bueno, pues por regla general suelen ser siempre casi las mismas, evidentemente. Sí, la verdad que Aunque sí. los hombres sí que es cierto que, o sea, como dato erróneo, no paran de repetir que poco más y las camisas y los trajes van a andar solos ya. Hombre. Porque ni que no hubiera más. O sea, Los que también me jueves, el parece traje, hay quien lo saca algo para Rajoy. terrorífico que tenemos que meterle un poco. O sea, no hace falta que innoven para esa temporada 2025 con colores, o sea, rollo fucsia, ¿por qué no? O sea, tampoco nos pongamos creativos de más. Pero sí que es cierto que, hombre, o sea, hay diferentes tonos de azul marino, diferentes tonos de negro, grises, algún toque blanco, que, hombre, en algún trajecito, en alguna americana, una texturita, un tejido así como de lana, algo diferente. Porque, ¿en qué se os va el sueldo si no? Pregunto. O sea, eso es como una pregunta en el aire. Efectivamente. Porque es verdad. Bueno, pues vamos a empezar haciendo un repasito a la actualidad compostelana. No sin antes hacer una mención aquí así rapidita. ¿Viste las campanadas, Miguel, en TVG? No. O sea, tengo la rara costumbre de verlas con Radio Televisión Española. Pues anda, que este año fue rara O sea, la costumbre. Pero, bueno, es que fue un mix porque al final ¿Qué las la acabé viste? viendo. ¿Con la Lachus y con Broncano? No, las vi viendo con Pedroche, porque bueno, de la Lachus y Broncano me parece ya que se le da voz a cualquier personaje. Si nos la dan a nosotros. Bueno, pero no hablando de nosotros, quiero decirte, se le da voz a cada personaje que dices tú. Pero es que, a ver, hay momentos de dar voz y momentos de... o sea, no puede protagonizar la Chus y Broncano unas campanadas. O sea, ¿eres ilustre de qué? Para dar un momento de campanadas, no. Hombre, las campanadas bien las dieron, evidentemente. O sea, porque fue un Cristo desde el principio hasta el final. Ahora, yo al final las acabé viendo porque cuando cambié para ver el traje de la Pedroche, ya me quedé con ella, porque ya justo estaba empezando lo que vienen siendo las Bueno, las, que el las Chicote uvas. parecía el abuelo de App. Chicote Bueno, está y en- ella parecía la de Madagascar bueno, es que con ese floripondiada. O sea, ¿tú crees normal que con tu leche materna te hagas esos repujaditos y aún encima
te hagas un traje estilo burlesque o con una estética que parece sacado de un, no sé, parecía un traje de actuación Del Moulin Rouge. Del Moulin Rouge, te iba a decir. Efectivamente. Digo yo, o sea, todo como muy inconexo y bueno, vamos a ver, ya una falta de respeto por su parte, que ya ella de por sí, siendo más alta que él, o sea, de repente te pones 5,5 metros. O sea, de floripondeada, De y ya perdidos destaca al de río. por sí, o sea, y aún encima te voy a hacer más enano a mi lado. Yo me pongo un altillo. Un estrado. Soy él, claro, y como no sé, nunca, o sea, no le graban los pies casi prácticamente, solo cuando enseña el A ver, vestido, sería- subo y ya está. Sería así un poco tal. Pero bueno, por si no lo viste, aquí nuestra chica Rocío Durán, creo que se llama, la que presentó las campanadas, ¿no? Pues como Galicia es un sitio, y aquí voy a hablar mal, pero me da igual. Galicia es un sitio en el que no hay casi tradición textil, no hay buenos diseñadores, no hay marcas de ropa. Por descontado, somos el culo del mundo en tanto en cuanto Sí. a moda se refiere, casi nadie nos conoce, solo acabamos de adquirir Christian Lacroix. Vamos, son unas minucias, ¿no? Así. Sí. Pues decidimos que quien de las campanadas vaya vestido de Nicolás Montenegro. Que oye, que con Nicolás todo bien, que es un encanto de chico, pero hombre, que tenga que venir un sevillano a poner orden. Bueno. A ver, no sé, es para reflexionar, yo creo. A ver, sí, y evidentemente cuando tenemos, o sea, diseñadores gallegos que son espectaculares. Prácticamente, o sea, Lorena Formoso, o sea, ¿me explicas? Ideal, en que lo puedes conseguir en Loli Tool, o sea, fantasía. Que Loli desde aquí te mandamos, bueno, millones de besos y feliz año, claro está. O Por sea, supuesto, Loli, eso ya claro. un principio básico. Pero sí que es cierto, ahí sí que, bueno, Yo eché hombre, de menos ese momento un poquito a favor de los diseñadores gallegos. Personalmente, porque todas las comunidades en las no, y más con esa televisiones gente autonómicas... se va de que España, de que Galicia es un país, de que viva el rural, viva nuestra gastronomía, viva todo, o sea, todo lo que es nuestro, pero luego, claro, Bueno, y nos ponen un momentazo, Dior o nos ponen alguna marca nacional o internacional y claro, ya evidentemente No, Galicia pero- se nos olvida un poquito. No, pero sí que es cierto que se echó de menos ese momento. Yo quería hacer constancia porque, hombre, me parece un poco de desfachatez coger y decir, ala, pues ¿de qué va? De un diseñador sevillano que, oye, joder, precisamente en la televisión autonómica y en un momento de máxima audiencia... Evidentemente. Mira, por ejemplo, Laura Escanes en la TV3 que llevó a una diseñadora catalana y bueno, y el año pasado, porque esta fue su segunda vez con Miki Núñez, pero la anterior, o sea, la primera vez fue de C. García. No, que sí, que sí. Quiero decirte Y que, claro, quien o sea, más y quien que es menos- lógico que en esas, que si te exigen ya No, en la propia televisión y hablar el gallego y las y te de- vetan por hablar en castellano, pues digo yo que también, como tú dices, tendrás que vestir con un diseñador gallego. Sí, no, y de hecho las Por lo chicas que menos. presentaron las campanadas en ETV de País Vasco también iban de diseñadores vascos. O sea, a ver, no sé, me parece, chico, de verdad, lo mínimo, vaya. Por supuesto. Pero bueno, claro, así nos va después. Después nos preguntamos por qué nuestro nacionalismo no va para arriba. Desde aquí No, dejo pero solo la existe pregunta no, pero solo en existe el el nacionalismo tejado. cuando les interesa. Entonces, claro, para lo que quieren es en plan lo que te decía, viva Galicia, qué maravilla, que no sé qué, pero luego, claro, en toma de decisiones o en elecciones, como es en este caso, claro, Claro, pues no te va a gustar el de la esquina, no te vas a comprar un vestidito en el atelier de allí de la esquina que igual ni te va ni te viene. Si puedes escoger, pues te plantas un Dior, por ejemplo. No, pues no, porque tú tienes que tener en la televisión Ya, pública no, pues gallega, creo que tienes digo, que o sea, tener ese no, compromiso sí, yo estoy de acuerdo, para pero con claro, quien te pero paga en y con tu claro, tierra. pero en ese momento de escoger es evidente, o sea, es evidente, no es evidente, pero en ese momento de escoger tiran por esa zona, pero luego van claudicando evidentemente otra cosa, abanderando a Galicia. Y claro, pero es lo que pasa siempre, tanto abanderamiento que es solo y únicamente cuando les conviene. Porque es así, y se acabó el asunto. Pues Y ya aquí está. convenía porque era No, pero cash. pero no le convenía nada. Pues se ve que no. Bueno, al lío, no sé, la verdad, no sé qué más hubo de reseñable últimamente.
No, hija, luego, aparte quitando las inundaciones que tenemos, que bueno, se inundaron de una forma que yo, a ver, ahí o... Asfalto y adoquín, por favor. No, es que a ver, si tú sabes que va a venir un temporal, evidentemente tendrás que estar toda la zona de cañerías, todo el rollo, o sea, bueno, de desagües más bien. Sí. Saneamiento de la ciudad. Exactamente, bien saneado, limpio, para que, claro, todo eso no se estanque, porque evidentemente, aparte fue en el polígono, que poco más y casi prácticamente os cuesta, que hizo como un formato piscina. Y la persona, claro, evidentemente ahora Hija, las piscinas a ver del quién le SAR. devuelve el coche a esa persona, que tuvo que subirse al tejado, que yo poco más y pensé ya No, el que coche te lo estábamos devuelven, que era pero ¿de aquí una, a dónde? una grabación de Valencia. Porque yo lo veo en las stories de Radio Líder y digo yo, pero ¿y esto qué es? Y luego fue cuando veo lo de inundación Santiago tal. Y yo, o sea, poco más literal, era Valencia. O sea, ya llegaba en ese punto el agua que la propia persona tuvo que subir al coche y luego ya tuvo que ponerse a nadar. No le quedó otra. Y menos mal que sabía. Menos mal. Y yo creo que la primera vez, bueno, quitando la inundación ahí abajo en Plaza Roja. En Plaza Roja, bueno, sí, como en un metidito donde está el sastre. La calle está del Espagat. Sí. Esa misma, es que yo de calles no controlo. Entonces, en esa calle, no, perdón, miento, la de la Mora y el Granier, que se inundara, Sí, hicieron una Fray poza también. Rosendo, Pero con claro, Ramón Cabanillas. pero nunca había pasado algo así. O sea, y fue, bueno, una inundación, bueno, se encharcó y ya, pero es que lo otro, o sea, una poza, una piscina que montó ahí, que digo yo, mira, a ver, Náufrago. habrá que mirarlo, porque no sé. Era Náufrago de Tom Hanks. Pues sí, bueno, nos llegamos hoy a la redacción, por cambiar así un poco de tercio. Bueno, supongo que ha venido algún embajador o algo así. Misa de traslatio. Lux. Ay, bueno, he de decir, misa de traslatio, me gustó mucho cómo iba Baleato. La más correcta de todas. María en fila, negro, sí. o sea, un negro riguroso. Sacó la espectacular. perla. Me chifló. Sí, María porque- Baleato iba monísima. Sí, hubo quien sacó así el brocado y no era día de brocado. No, No. la verdad. Era día de luto de negro y ya. Jolín, ¿cómo te digo? Había quien iba muy mal, la verdad. Pero di quién iba mal. Bueno, No, la- esto de mi la vecino iba tienes de- que mojar y ya la está. A que ver, iba no de vamos a lo brocados. mismo. No, la que iba de Quiero brocados, fantasía ya y está. chicha. Y... ¿Quién iba de brocados? Pues ya la ves tú en la foto. Es que no la encuentro. Ah, y he de decir que... ¿Quién iba? la- Álvaro, chívanos ahí. La pillaron, a María Baleato la pillaron siempre con un semblante apropiado a la foto, la verdad, las cosas como son. Porque hay quien sale mirando para arriba, quien sale mirando para abajo, quien, ay, no me pasa el tiempo, quien, dónde carajo estoy. Entonces, ella como muy solemne en todo momento. La verdad, mis dieces para Baleato. No, bueno, y además, y en lo del aniversario, 75 aniversario de Castelao, hija Carmen Pomar iba A monísima. verla, ¿cómo iba a pomar? Hija, en negro con un toque así Sí. en Burdeos. Enseña cámara. Ay, espera. Sí, la verdad, a juego. Muy bien. muy Ja, bien. igual hubiera escogido otro tipo de calzado. Pero Pero me le gusta cierra lo de el la look. chaquetita sí, me gusta mucho, me parece muy bueno. A ver, dentro de ir con el riguroso negro, pero bueno, por lo menos le aportas un tono oscuro, Sí. que no está nada mal. Entonces me pareció muy apropiado. ¿Qué podía ser mostaza? Como el Y de quería hoy. encontrar yo la misa de traslatio, pero no subieron nada. Sí que subieron, sí que subieron. Sí. No, porque estoy mirando. Sí, hombre, sí. ¿Cómo no iban a subir? Por un acontecimiento así solemne que hay. Sí, hombre, sí. Bueno, y hoy llegamos Ay, a sí, la aquí redacción. está, ya veo. Hoy llegamos a la redacción y nada más entrar por la puerta, nuestra jefa Ángela nos dice, llegamos del desayuno con medios, no os imagináis los looks que allí había. No, Ahora, evidentemente, claro. Bueno, un poco nos podemos hacer la idea. Pero vamos a ver. Pero la gente apostó fuerte. Yo tengo que ¿eh? empezar ya, evidentemente, con mi compañera. Santa María ora pro nobis, Sí. Torre de Babel, Torre del Marfil, la Arca de la Alianza. Dale. Vamos a ver. Goretti. Empezamos ya el 2025 un poquito. Castrecho. Sí, un poquitito. O sea, o debe de tener. O sea, debe ser fanática del momento mostaza. O sea, no digo que no, te lo respeto. Igual que a mí, por ejemplo, yo soy fan del color negro, pero chica, hay que escoger un color. O sea, hay que cambiar el gusto. Quiero decirte, hay que escoger un color como color favorito un poco más neutro. O sea, los pantalones ya prácticamente van a andar solos de las veces que los hemos visto. Que si con el traje chaqueta, que si con una blusa, que si en verano, que si en invierno, que si en otoño, que si en fiestas de guardar. A ver.
O sea, no es tendencia el color mostaza. Y aunque no sea tendencia, ponte, pues bueno, un vaquerito, un algo que siga año tras año llevándose. Mostaza, mal, evidentemente. María Rozas, bueno, conjunto completamente de A cámara, a cámara. un color en un azul. María eléctrico. Rozas, que debe estar haciéndole propaganda al Partido Popular. Efectivamente, pero bueno, ni Es tan azul mal. PP. María, te hemos pillado. Ahora, bueno, este momento, Pataplas. o sea, Pilar, cariño. O sea, esta falda de polipiel en granate, polipiel, porque ni piel. Ahora, ¿cómo con unos tonos tan claros y tanta luz en el jersey lo cierras con unas botas en color negro? Porque el negro Militar. va con todo, dice. Que parece, además parece que no tienes pies, porque es como que, como si se difuminaran, y entonces solo es cabeza y cuerpo. ¿Y qué cabeza? Bueno, y este parecido, hija, Hay yo es que que comentarlo. me tienes que decir, o sea, este parecido razonable. Ahora vamos a tener una nueva sección con nuestra queridísima, ay, espérate, Icónica. e icónica Paquita Salas. Uy, No, Paquita Paca Salas. la piraña. Paca la piraña, o sea, La mejor amiga de la veneno. a ver, que somos fanáticas De Paca la piraña, De sí. Paca la piraña y del momento cardao. O sea, el momento rizo así con volumen siempre es bien. O sea, un cardado de señora de pitita me encanta. Ahora, bueno, hay que controlarse un poquito. Es que son idénticas. Ya lo de parece razonable, o sea, a mí me parece una fantasía. No es por crítica, ni por burla, ni muchísimo menos. O sea, vamos a ver. Hija, es una reina Paca la piraña. Ahora, en el looking, no. O sea, en el looking no. Quiero decirte, mal. Mal, pero mal, mal. Bueno, y les Tegasi, cariño, esas sudaderas, uy, esas camisas de filósofo, historiador, matemático, químico y físico. O sea, ¿me explicas este momento? Pero yo te digo que aún alguien lo supera. No, hay quien lo supera, pero vamos a ver. No puedo con estas camisas, con este estampado, esta textura, y luego, o sea, es que un ¿Cómo poco- se llama? Vamos a este ver. Álvaro, que tú conoces. ¿Quién? Este. Bueno, pero no me Es compares. que parece el bedel del ayuntamiento. Bueno, ni es que ni el bedel ya. ¿Quién es este? Debe ser del BNG. Suso no sé qué. Igual. Jesús Domínguez. Pues Jesús Domínguez, a ver, la boinita nos la vamos quitando y más en interior, que es una falta de respeto. como Empezando una por catedral. ahí ya. Que no es, esto no es una Pamela, un tocado de boda, que tengas que tenerlo dentro. En Bueno, interior puesto. O sea, a es ver, que cuidado, es que esto es en plan, no me importa nada, vengo a una recepción obligado para recibir a la prensa. No, y no, aún- no vienes obligado, cobras. No, claro, pero es que transmite la idea de que vengo como obligado y es una falta de respeto porque es gente que te está cubriendo todas las noticias importantes a lo largo de todo el año, ahora para este 2025, y que tú no tengas ni la decencia de ponerte un poco decente, porque el ponernos decente o vestirnos de una forma decente no es me pongo un traje, no. Es una camisita blanca, porque blanco evidentemente la tendremos todos en el armario, si no la podemos comprar por 29,95 en Zara. Ya no te pido máximas calidades. Enfocante. Pero es que lo que no puede ser, no, y es verdad, o sea, que tú vengas, o sea, como que pasas de Pasabas la vida. por allí y o sea, dijiste, paso por "Hostia, que aquí tenía un acto". y bueno, tengo un acto y ya está, en plan, como quién me la suda todo. O sea, te la sudará, pero luego bien que quieres que todos los medios de todo, en este Santiago, toda Galicia, te cubran tus noticias y te cubran tus historias. Pues si tú quieres que salir en portada o que te cubran esas noticias y que asistan y contar, en este caso, con periodistas y con medios, pues evidentemente tendrás que asistir de una forma adecuada, vestir de forma apropiada y no faltar al respeto, porque eso es falta de respeto como una catedral. Entonces, mira qué bien, empezamos el 2025. Nada, mira aquí, mira, es que le pones el telón rojo de fondo y es la sala de prensa del ayuntamiento. ¿Sabes? El mítico que pone Concello de sí. Santiago. Es que no hay más nada que añadir, o sea, me parece. Presentando Santiago Etapas. Pero bueno, ahora vamos a ir, evidentemente, ¿Dirías con lo que que a te todo el quedaste mundo así? le interesa, porque ya, hija, estos personajes, pues como que no. Al boletín oficial, o sea, a Lola, Alberto, la casa. Efectivamente, vamos Cuéntanos. con ello. Los últimos 15 minutos de programa los vamos a dedicar a repasar nuestro boletín. Sin más dilación, esta semana el boletín imprime en portada a las hijas inseminadas de Tita Cervera. Hijas que hizo con el semen de su hijo. Bueno, que es cuanto menos heavy, ¿eh? Después dicen de Anita. Es que, de verdad, o sea, y nos extraña en plan, oh, que no sé qué, hija, por favor.
O sea, esta mujer aún encima, el hijo vivo, que no sé en qué momento le consiguió ese porque tampoco me apetece saberlo, o a quién le pagó, o porque igual estaba en algún banco de semen. No creo, ¿eh? ¿Tú crees? Yo creo que estaba en el banco de casa. Y fue ella con la rasqueta allí a quitar al Qué horror. semen. Es que además, y aún encima son como si fueran sus hijas, porque es que no las considera o sea, ni como nietas. Es que es cuanto menos fuerte. Y luego pretende que su nuera hable con ella y se lleve con ella. Pero vamos a ver. O sea, ¡Puta señora, psicópata! ¿Estás bien? ¿Te pasa algo? Quiero decirte. Presuntamente. Otra gente por menos se fue a la cárcel. O sea, quiero decirte. Efectivamente. Bueno, Nos lo tenemos que hacer mirar un poquito. y si no, pues por lo menos no sacarlas tanto. Vamos allá. La casa de esta semana no es otra que Viña Barolo, de manos de Emmanuel y Raimonda Ganma. Que Nada, otra en venta. otra a la venta. Otra para vender. Una porque, casa chica, que bien. ya están haciendo mercadillo, ¿eh? Sí, y los no libros solidario. están empezando a vaciar ya las librerías. Vacían las librerías porque venden todo cuanto tienen para hacer frente al IBI. Pero bueno, eso. La casa que por lo que Nada, sea, o sea, en un estilo minimalista. Horrorosa. Bueno, y aparte de una cosa, porque mira que yo soy, ya te digo que aún le hizo mucha gracia esa expresión a Sara Seco, te mandamos un saludo. Por supuesto, cariño, feliz año. Muy chochón y me chifla todo lo aseñorial, el oro, el tal. Pero es que vamos a ver, o sea, tú no puedes ya por o sea, ya es por sentido común, si tengo una mesa de 2 centímetros por 2, pretender poner un jarrón que mide un diámetro de 36 centímetros. Quiero decir, ¿se va a aguantar? Sí, pero no es apropiado. Es decir, no puedo tener una mesita así, de mesilla enana, y ponerle un jarrón que, claro, no me permite ni usar la mesa, ni para apoyar una gafa, ni para poner un café, ni para nada. O sea, No. y aquí pasa otro tanto de lo mismo. Y yo lo que no entiendo es la moda esta de tener la mesa puesta. Nadie va a No, comer. no, o y sea, se es llena que de nadie va a polvo. O sea, tienes comer. que volver a limpiarlo. O ya lo tienes guardado con polvo, lo quitas y lo vuelves a guardar con polvo. Sí, claro. O sea, no tiene sentido. Por supuesto. ¿Ves? Aquí más casa, más No, casa, es más más jarrón, casa. todo abarrotado. Bueno, y el momento en niños, que de repente aparecen unos niños así como de la nada Enfoca aquí a Torcuato. al aparato. No sé si alcanza a verse los niños. Los niños que parecen un poco de El Resplandor, en plan, hashtag Jeffrey Epstein. No sé, yo ya te comenté en Petit Comité en el café, a mí me parece un poco turbio. O sea, al principio hay 3 adultos. En una casa que es como una villa grande, que solo vemos unas estancias, otras están como más oscuras. De repente estos niños que acabamos de enfocar, o sea, con 0 ganas de vivir, como obligados a ponerse esa pamela, esos tocados, esa ropa extraña. Yo esto lo voy a retransmitir a nuestras queridísimas niñas de Caso a Juicio, porque esto es para analizar, ¿eh? Efectivamente. Esto en breve, aparte hay una capilla rara, en plan de mítico, que hacen una misa, te entierran y allá quedan los restos. O sea, No, y con eso suerte, es si te para hacen la misa. analizar con mucho detalle, porque me parece todo cuando menos turbio. Este momento, además, perdón, ¿eh? No, no. Como esta zona, si os fijáis, de la casita, como más oscura, porque estas parecen como las más habitadas, pero esa de repente está como así desangelada. Luego de repente esos niños, no sé, todo muy raro, ¿eh? Yo te digo, yo aquí no estoy diciendo nada, pero lo digo. ni acusando a nadie. Ahora, buena pinta no me tiene, ¿eh? Esto, dale 3 años más y sale en las noticias, te lo digo yo. Por supuesto, como Juan Acuérdense de esta villa, Buah, que es voy a- naranja por fuera, lo pues si siento. la vengan las noticias, porque chico, Tengo es que cuanto menos hacer turbio. humor negro con esto. Uno de los niños es el de Juana Rivas, que está en Italia. ¿Cómo? Ay, ¿no te acuerdas del caso Juana Rivas? Ahora vuelve a estar a ser noticia. Pero uno de ellos es el de Juana Rivas. No, pero yo digo, joder, es mítica ¿Será? casa. Podría ser. En plan, que los donan. A ver, así. enfoca de nuevo a la de la Pamela. A mí esa me preocupa, ¿eh? Sí, la niña de la Pamela. Acerca a la Pamela, porque los otros están riéndose como un poco tal, pero mirad la de la Pamela. Sube para arriba. Esa no tiene ganas de tener esa Pamela puesta y estar pasando la foto. No, pues anda, que Y la otra- Pero ya no por la Pamela, o sea, no están contentas en ese hogar. ¿Y esta? Yo La sonrisa de este niño, ¿me explicas? Yo ya te digo, es muy turbio.
¿Cómo Pero claro, es que, mira a el ver, perro, tampoco no? queremos aquí acusar a nadie de nada, porque esto es muy heavy. Pero ya te digo, que sale a la luz, seguramente. Vamos. Bueno, seguimos con las noticias de Ola. Dice, el plan más especial de Marta Ortega con su familia elegida en Madrid. No nos importa. Bueno, hija, claro. A ver, está de vacaciones, ¿qué quieres? Marta Ortega, cómprate un bisón como Dios manda, un abrigo de los buenos y déjate de este tipo de cosas. Que entendemos que los lectores de Ola te hayan coronado como la más elegante, pero nosotros, la verdad, nos viene, ni nos va ni nos viene. Marta y Elena González, confidencias de otras dos hermanas en también. su finca de Albacete y Cagaibete, el legado de su padre, el amor y el éxito de los negocios. Y muy bien, mira, esto es estupendísimo todo, aquí un western fantástico en Albacete, pero lo mejor de todo yo creo que es, sin duda alguna, meter el caballo en el salón. Mira, enseña a la cámara, que a ti se te da mejor cámara. A ver, no, pero enchufamos a Torcuato. Ah, A ver, tenemos aquí un reportajito. Por ejemplo, ella, bueno, el caballo le aparece por la ventanita. Bueno, hasta ahí aún puede ser todo correcto. Luego, ¿me explicáis? O sea, así en el medio del salón, que te puede echar un truño que te quedas loca. Y luego aquí de repente... hija de pisapapeles, Aquí ya te queda. poso con él. No es inteligencia artificial, en plan, no está por Photoshop. O sea, este caballo existe, quiero decirte, real y está con ellas. Yo estoy esperando que Ola ponga ningún animal ha sufrido para hacer este reportaje. Es que a ver. No, pero podemos seguir, que creo que hay más. Espera. La siguiente, la última. Aquí lo tienes. Ah, mira, aquí aún es peor. O sea, donde vienen los invitados a tomarse un té y a comer, o sea, pones al caballo, o sea, que me parece lo más higiénico posible. O sea, ¿alguien me explica? Que después dices tú, ay, parece que los cojines están húmedos, ¿no? En Albacete, que no hay humedad. Nada. No me fastidies. O sea, no me fastidies. ¿Y de qué van a estar húmedos los cojines? ¿De qué anda el caballo a lamer en ellos? ¿Cómo se llaman? ¿El caballo? No, las señoras. No sé qué. González. Son las hijas de Damaso González. Os hemos pillado. O sea, literal. Marta y Elena. No nos engañáis. ¡Puercas! Es que es así. O sea, es así. Es que entre lo turbio y este momento caballo, yo aquí hola, o sea, está todo un poco extraño, ¿eh? Bueno, O sea, yo no, ahora, no sé de qué fiarme. Es que mira, esto es más normal, ¿ves? Los duques de Huéscar despiden el año Hombre, por en supuesto. Sevilla. Coches A de ver, caballos, una Sofía amigos, Palazuelo aquí no le fiesta gusta. en Palacio. Pero los coches de caballos por fuera, no dentro de casa. Claro, al exterior. Porque es que cuidado, que el caballo te pone las bolas del árbol, como levante la cola, empieza a sacar taca, 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 bola tras bola tras bola y No, y no avisa, ¿eh? y el pino te lo deja bien abonado, vamos, el pino de plástico. Es que madre mía. Bueno, eso nada, que pasaron unas navidades. Y nada, y yo creo que juntos, podemos nosotros, terminar Rosalba. con espera, los Fitzjames. Los condes de Osorno que esperan un hijo. Pero no, yo quiero reproducir, no podemos cerrar el programa sin reproducir las fantásticas declaraciones de las hijas de Tita Thyssen. ¿Cómo son? Ay, hombre, por ¿Cómo supuesto. son ellas? Unas respuestas a la altura de unas niñas de 20 años escasos. No, 18. Mira, vamos allá. Por ejemplo, ¿qué es lo que más admiras de tu madre? Dice, admiro su visión, su determinación y su capacidad para abrir caminos nuevos. Carallo para la niña. Dice, es una mujer extremadamente inteligente que no solo ha logrado grandes cosas como concepto abstracto, sino que lo ha hecho con mucha elegancia y autenticidad. Siempre ha dejado su propio sello. ¿En serio esto es una respuesta de un niño de 18 años? Para nada. No. O sea, no, y aparte, Cariño, y aún hay otra, porque mira, las dejas quedar luego muy en un mal. momento... Esto lo hace ChatGPT todo. Tucu, ¿qué responderías a? Luego, Mira. ese consejo suyo que nunca olvidas, sé siempre auténtica contigo misma. Es una frase que tengo muy presente. Fíjate, me lo voy a tatuar mañana, pero mismo. ¿Te dijo ella algún consejo para enfrentar ese momento? No hizo falta un consejo concreto para ese momento. Sus consejos son diarios y constantes. Los aplico cada día en todo lo que hago. Siempre me recuerda la importancia de ser fiel a mí misma. O sea, Es que ni una campaña de marketing, a ni ver, L'Oreal. estás hablando No, de ¿cómo? Dios, de tu madre, o sea, ¿me explicas? Esto es que no sé, parece que está orando. Sí.
En plan, es dejar quedar en ridículo a estas niñas así gratuitamente. Porque ya vale que ya nos echas... Ya son ridículas. Claro, ya O nos sea, echamos ya no hace bastante falta risas mucho. con cómo viven y todo más, pero es que ya dejarlas así, quedar en ridículo, abocarlas así a ese bochorno público, Es terrible. pues es la verdad cuanto menos de hacérselo pensar, teniendo ya en cuenta la procedencia de estas niñas y Sí. viendo lo que hace con ellas, cariño, háztelo mirar, Tita, que sabemos que nos escuchas, que en Andorra Radio Líder es, vamos... Pues nada, yo creo que cerramos. Nos vemos la semana que viene. Evidentemente, más y mejor. No sin antes recomendaros que toméis piedras de Santiago. Hombre, para por empezar el año. supuestísimo. Que ya también don Emilio manda desde aquí para todos esos oyentes y los que nos ven espectadores, saludos, que tengáis todos un feliz año, evidentemente, y nada, hasta la semana que viene. Efectivamente, Por hasta la semana que supuestísimo. viene sean felices, compren el Ola y hablen de la vida ajena. Que para eso estamos, es más fácil que la vida. Chao, chao. Rich man's world. Los bombones Piedras de Santiago, el broche, sin más. Bombones Piedras de Santiago, imprescindibles en toda celebración.